Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Jadesillo nos trae a X Japan con Kurenai. Y bueno, pues aquí dice que está Toshi cantando, Hai tocando la guitarra, solista, que era el que las volvía locas a todas. Anda que no. Pata, también a la guitarra. Dice que al bajo todavía estaba Teiji. Y por supuesto, Yoshiki en la batería. Dice, recuerda, Yoshiki, aquel señor que se partió el cuello y tenía que llevar collarín, muy famoso, influyente y bien relacionado. Hoy en día, líder de la banda y el que se encarga de todo lo relacionado con la marca de X Japan en la actualidad. Así que es el que se lleva los billetes. Los cuartos. Ahí estamos, ahí Y el estamos. que parte y reparte Pues se lleva la se mejor lleva parte, la ¿eh? mejor parte, Perfecto, efectivamente. así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Ex Japan. You away from me. I broke my heart. I was better growing when I looked down the shadows of the road. I started running into time to find the truth. ¿Qué cambio de look, amigo? ¿Te has Coño, picado, había que no? ponerse ahí a... Claro, claro, no, no, sí, ya, ya. Esto se ha convertido en una competición a ver quién tenía el pelucón más grande. Eso no es peluca, ¿eh? Pobrecitas las peluqueras, los peluqueros que les tenga que poner así los pelos, Nada, porque... nada. Entre Ex Japan y Sekima 2 Y Seikima, vamos, acabaron con la capa de ozono, oye. la capa de ozono tiene el agujero que tiene, gracias a ellos.
Me voy a quitar esto que no veas cómo pica. Anda, que vaya tela. Mira, me ha llamado mucho la atención. Mira que tenía ahí como la voz tocada, ¿no? Estaba Sí, como un afónico. poquito. Sí. Y sin embargo, seguía, aun teniendo la voz rota por la afonía, seguía afinando y empujando con la voz. Me parece muy meritorio, pero mucho, mucho. Em, bueno, que en este caso Toshi, ¿no? Es el vocalista, haya estado ahí apretando tanto, me parece súper digno y además le da hasta un toque especial, ¿no? A esta canción. Ya cuando dice Kurenai, vamos, o sea, a mí me tenía ganado totalmente. No sé a ti. Sí, sí. No, tú- Además que han empezado, yo creo que es la canción más rápida que se ha pasado por el canal, porque de ellos me refiero. Ujú. Porque Sí, la otra, la previa, era como una balada, o claro. creo recordar. Bueno, ha empezado con unos arpegios, hype, súper bonito, em, posiblemente en mi menor, eh, que le iba como anillo al dedo. Y de esto de que termina de cantar esa parte introductoria, Toshi, y lo envuelve lo que son la oscuridad, ¿no? Y después ya, ¡bum! Y pegan el subidón. Magnífico, magnífico. Qué energía, ¿eh? Sí, 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 no, es decir, aquí están tanto Hate como Pata pletóricos con las guitarras. Es que entre lo bien que tocan y la puesta en escena es increíble, es increíble. Sí. La verdad que te maximizan la experiencia y como tú dices, es un tema súper rápido, súper rápido. Y me ha atrapado totalmente que cuando me he venido a dar cuenta, ya han pasado 3 minutos y ha sido un visto y no visto. 3 minutos han pasado ya. Han pasado 3 minutos. Ya estamos más de la mitad de la canción. Ha flipado Pues sí, aquello, sí que ¿verdad? se ha pasado rápido, sí. Eso es, eso es, eso es. El bajo de Taiji muy bien, una compresión suave, con mucho groove, doblando lo que es la nota tónica ahí y su quinta, reforzando lo que era el riff principal de las guitarras. Muy bien, muy bien. De vez en cuando, cuando iban cambiando de una parte a otra, hacía ahí como una escapada cromática. Súper bien. Y bueno, qué decir de, bueno, Yoshiki, que a No ti me extraña, no me extraña que se haya roto el cuello, ¿no? has hecho el gesto ahí de me duele el cuello, digo, Sí, normal, es sí, que sí, sí. Sí, sí, sí. Además que entre la energía que tiene, cómo le da las baquetas y cómo mueve el cuello, sí, no me bueno, extraña que tenga que tocar con un collarín. yo es la primera vez que conozco un batería que se haya roto el cuello haciendo eso. Es Eh, que además debe ser complicado. es que menudas sacudidas porque que tú tienes un accidente de tráfico y no te rompe, es decir, es muy raro que te rompa el cuello, tienes un latigazo cervical, Sí, sí, o un pero esguince o cualquier cosa, pero claro, claro, pero romperse el cuello, digo, ostras. Bueno, em, y en cuanto a la letra, pues dice frases como en la noche teñida de carmesí, el viento gélido nos atraviesa, abrázame tan fuerte que casi me rompa. Aquí tenía al público femenino, las tenía atrapadas totalmente. Y bueno, además de verdad. sí, 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 sí. Bueno, aquí decía Jadesio que Hyde, ¿no? Era el que se las llevaba de calle. Es lo que tiene, ¿no? Al fin, los guitarristas y los vocalistas son los que ahí se llevan todo el tema y luego están más apartados. Batería y el último de todos, el bajista. Siempre es como entre que se Bueno, pregunta. la batería se le ve, depende de la batería que lleve, pero vamos. No, pero me refiero que luce más, luce más. Sí, bueno, eso sí. Al final, entre que la gente que se pregunta si si el bajista está tocando realmente, ¿no? Porque muchas veces las guitarras lo tapan.
que lo suelen poner a los bajistas al fondo del escenario que casi ni se le ve. Para que no se lo vea, ¿eh? A no ser que Eh, sea vos, que mide 1,90. bueno, pero en los grupos japoneses es distinto, sí se les da protagonismo, cosa que me alegro. Y en la mezcla también. Suelen subir el volumen del bajo bastante. Bueno, pues venga, continuamos. Em, Madre mía. si queréis ver la definición de darlo todo como cantante, como frontman, esta es un ejemplo claro, porque aquí Satoshi no estaba bien de la voz, que la tenía ahí un poco rota, afónico. Sí. Y sin embargo, está ahí dándolo todo, ha hecho una actuación, de hecho es lo más destacado, junto con la batería, diría yo. Es que vaya dos Bueno, las espectáculos. guitarras también Sí, sí, es decir, está muy bien. muy bien, pero me refiero que a mí no he podido dejar de mirar cuando Yo el... es que no he podido dejar de mirar los pelos. Ah, Lo también. bien colocados que lo tienen y que no se mueven y hacían así y volvían a su sitio. Bueno, a Hyde se le iban como ya pochando un poquito. Parecía que había metido los dedos en el Pero enchufe. qué maravilla de guitarra de Hyde, ¿eh? Qué Sí, preciosidad. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, y Pata, ese rapado Sí, punk extremo. puncarra, sí, sí, sí. Madre mía, pero es que llegamos a unas longitudes, ¿verdad? De pelo. Claro, pero yo alguna vez me lo he intentado poner ahí y te lo pones así ya y ya con cierta altura ya empieza a ladearse. Y dices, aquí tienes que poner, bueno, que ahora con la gomina que hay que parece pegamento, con esa no tendríamos muchos problemas. Pero en aquella época, Con esa te peinas y haces de Rotaflex. eh, No vea cómo se queda, ¿no? la Georgie creo que es. El nivel 5 es Nivel. pegamento. Esto me Te suena. quedas con el peinado, tú te lo echas y te pones los pelos ahí y te tiras una semana con los pelos, porque no te puedes ni lavar la cabeza. Te haces daño, ¿no? Pero lo del Georgie nivel 5 me suena a superpoder, ¿no? Como yo me pongo Georgie nivel 5 Nivel 5 y no se me cae ni un pelo. es pegamento. Ay, el que pueda, el que pueda. Yo ya pasé a otra época.
Bien, perfecto. Nada, yo ya estoy de pista de aterrizaje aquí para las moscas, ¿eh? Bueno, Bueno, eso pues es que has hecho mucho headbanging y se te ha ido cayendo el pelo. en su momento tuve el pelo largo, pero la genética es la genética, no. Ya está, es lo que he heredado. Me ha tocado. ¿No me podía tocar el cupón? No, Oye, Eso nunca toca. genial. Me quedo Me con gusta, me encanta la batería, transparente. transparente. No, sí, pero sobre todo la intensidad del grupo. Yo creo Sí, que sí, no, no, son increíbles. tra- Otro grupo que podíamos haberlo descubierto en aquella época. totalmente, totalmente. Que digo que eso, la intensidad, el cómo conectan con la gente. Me gustan los coros que se van haciendo. em, y se ve que hay conexión en el grupo, ¿vale? Es decir, las miradas, el cómo se van dando pasos unos a otros. Muy bien. Es un grupo, bueno, si tiene la fama que tiene es por algo, ¿no? Si son referentes de casi todas las bandas de Japón, será por algo. Efectivamente. Así que nada, magnífico. Así que, Jadecillo, muchas gracias por traerlo y patrocinarlo. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like. Ahí suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 subimos material extra y luego está el Patreon. Reacciones personalizadas aquí como Jadesillo. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. chao.